El día 10 de noviembre son las próximas elecciones generales. Con su voto los españoles no solo van a decidir quién va a ser el próximo presidente del gobierno, sino que van a elegir cuál será la política que va a decidir nuestro futuro, como personas, individuos. Mucha gente joven está desencantada de la clase política y siente que realmente su voto no importa. Sin embargo, las decisiones que tomamos a la hora de votar van a tener un impacto en nuestras vidas y las de otras personas. En los últimos años la situación política ha cambiado drásticamente en Europa. Los partidos de ultraderecha han surgido en muchos países como una respuesta al descontento general de la población por la situación de inestabilidad, tanto económica como social. Europa se enfrenta a problemas graves como la crisis económica y las oleadas de inmigrantes. Aunque no lo creáis, es una situación muy parecida a la que vivió Charlotte y de la que yo creo que debemos tomar nota para que la historia no se repita. En la Alemania nazi el fascismo encontró un caldo de cultivo perfecto entre la población alemana que había salido de una guerra que les había dejado en la más absoluta ruina. Lejos de buscar otro tipo de soluciones, el nacionalsocialismo se apoyó en un rasgo que la mayoría compartimos, que es echar la culpa a otros de nuestros problemas. En aquella época eran los judíos, ahora son los inmigrantes, que según la ultraderecha son el origen de todos nuestros males. Se quedan con nuestros trabajos, agotan el sistema de salud y se llevan todas las ayudas sociales. Como he dicho antes, esta no es una idea aislada, es una idea que tiene mucha fuerza en Europa. Para los españoles, el problema es la inmigración de países como Marruecos o Sudamérica. Sin embargo, para los países del norte y centro de Europa, el problema son los países del sur, que copamos todas las ayudas de la Unión Europea y no trabajamos lo suficientemente duro. Ya veis, siempre hay un culpable. Todos menos yo. En el siguiente vídeo se nos explica cuál es la situación política europea. El nuevo auge de la extrema derecha populista en Europa es una realidad que moviliza a mucha gente y que preocupa a muchos otros. No olvidemos que es el continente que vivió hace menos de un siglo una brutal guerra contra el nazismo y el fascismo. Ahora, estos nuevos movimientos están presentes desde España a Hungría, pasando por Italia, Francia, Alemania y Finlandia. Y entre las caras más visibles están Santiago Abascal, de Vox, Matteo Salvini, de la Liga, Viktor Orbán, del partido Fidesz, Jussi Halla-aho, del partido de los finlandeses, y Alexander Gauland y Alice Weidel, de Alternativa por Alemania. ¿Pero qué tienen en común todos ellos? ¿Hay algo que los englobe? Pues muchos de los países de la Unión Europea todavía hoy en día están sufriendo las consecuencias de la crisis económica y financiera que comenzó en el año 2008 y muchos de estos partidos son euroescépticos, se muestran contrarios a la Unión Europea, o bien porque consideran que la Unión Europea fue demasiado generosa o no debería haber rescatado a los países del sur de Europa en los peores momentos de la crisis, o porque creen que la Unión Europea es un obstáculo para el progreso de sus propios países porque les resta soberanía a la hora de enfrentarse a sus propios problemas. Otra de las cosas que suelen compartir estos partidos es sus estrategias populistas. Sus líderes suelen mostrarse como personas de la calle, como personas que tienen un discurso del sentido común, como personas que no pertenecen a esa élite política desprestigiada y tradicional que ha gobernado los distintos países de Europa. Si tu voz limpia alcanza por igual a reyes y hombres corrientes. Pero en general casi todos son partidos opuestos a la inmigración. Son partidos que consideran que Europa está amenazada por la inmigración, sobre todo por la inmigración procedente de países musulmanes, y que creen que la oleada de inmigración y de entrada de solicitantes de asilo que se produjo en Europa a partir del año 2015 es una amenaza para lo que es la identidad europea. Un ejemplo de esta postura dura con la inmigración sería el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que se presenta a sí mismo como un defensor de la identidad húngara frente a los inmigrantes musulmanes. Orbán, en medio de la crisis migratoria, construyó un muro a lo largo de la frontera entre Hungría y Serbia de 175 kilómetros y luego, posteriormente, construyó otro muro en la frontera de su país con Croacia para intentar parar esta llegada de migrantes. Otro que hace bandera de las políticas anti-inmigración es Matteo Salvini, viceministro y ministro de Interior italiano. De hecho, fue él quien tomó la decisión de prohibir que Aquarius, el barco de rescate de migrantes en el Mediterráneo, hiciera puerto en ciudades italianas. Vemos que el tema de la inmigración es una constante. ¿Pero en qué otras cuestiones coinciden?
La mayoría de estos partidos tienen posturas similares en temas como el aborto, las leyes de género o su relación con los medios de comunicación. Por ejemplo, Vox, el partido de extrema derecha en España, tiene una postura contraria al aborto y defiende que solo hay una familia natural, que sería aquella formada por un hombre y una mujer. Además, este partido también quiere derogar la ley de violencia de género que existe en España porque considera que es discriminatoria con respecto a los hombres. Y sus relaciones con los medios de comunicación, al igual que sucede con otros partidos de extrema derecha y populistas en Europa, es complicada. Ellos constantemente acusan a los medios de tergiversar su mensaje y de colgarles etiquetas que no se corresponden con la realidad. No es un dato menor recordar que España era, hasta hace muy poquito, uno de los últimos países de Europa en los que la extrema derecha no tenía representación parlamentaria. Por ejemplo, los nacionalistas demócratas de Suecia, de Jimmie Åkesson, consiguieron representación en 2010 y ya son el tercer partido más grande del país. En el caso alemán, el Partido Alternativa por Alemania entró al Parlamento en 2017. ¿Y qué distingue a sus líderes? Las dos figuras más conocidas de este partido son Alexander Gauland, que es el presidente del partido, y Alice Weidel, que es la líder del partido en el Parlamento alemán. Weidel considera que su propia presencia en el partido es una muestra de que su partido no es homofóbico, ya que ella es abiertamente lesbiana. Pero lo cierto es que el partido ha sido acusado de minimizar las atrocidades cometidas por los nazis. Entre las bases del programa de Alternativa por Alemania están el rechazo al euro y la eurozona. Y sí, también un fuerte rechazo a la inmigración. De hecho, su éxito electoral es interpretado como una señal de descontento con la política de puertas abiertas a los refugiados de la canciller Angela Merkel. La formación pertenece a la misma familia política que el Frente Nacional en Francia, el Partido por la Libertad de Austria o el Partido por la Libertad en Holanda, más veteranos y que han buscado en los últimos años marcar cierta distancia de los extremos de la extrema derecha. Lo cierto es que esta nueva oleada de líderes ya están cambiando el escenario político en Europa. Si te gustó nuestro vídeo, déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. La situación que estamos viviendo en España es muy parecida a la que vivió Charlotte en su época. Hoy en día, para la extrema derecha, pues no son los judíos los enemigos, es políticamente incorrecto decir eso, algo así. Pero estamos normalizando un discurso en el que los musulmanes inmigrantes, por ejemplo, son los culpables de todos nuestros males. Este discurso está calando hondo en nuestra sociedad y debemos pararlo. Como sabéis, muchos de estos inmigrantes viven en campos de refugiados en unos países europeos porque no saben qué hacer con ellos. La extrema derecha ni siquiera les permite llegar a sus costas, negando la ayuda básica a aquellos que hayan desaparecido en la más absoluta miseria. ¿En qué nos hemos convertido? ¿Queremos que la historia se repita? Para algunos políticos como Trump en Estados Unidos o Viktor Orbán en Hungría están construyendo muros de la vergüenza, muy parecidos a los que pasó en Europa hacía menos de 100 años. Los europeos juraron que esa vergüenza no se iba a repetir, pero parece que se la han olvidado con facilidad. ¿Qué será lo próximo? ¿Construir guetos? ¿Institutos solo para alumnos sin problemas? Esto no está tan lejos, es una realidad. Que la historia de Charlotte Salomon nos sirva para recordar que al cerrarnos a los que son diferentes estamos perdiendo un potencial humano inmenso. Estamos a un paso de llegar de aquí a aquí.